El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El tiempo no es un río como nos han hecho creer siempre. No es una corriente que fluye en una sola dirección desde la montaña del nacimiento hasta el mar de la muerte. Es más bien un océano vasto y oscuro. Un océano donde las corrientes se cruzan. Se hunden y a veces emergen en lugares donde no deberían estar. A lo largo de la historia de la humanidad existen cicatrices en la realidad. Momentos en los que la tela del presente se ha rasgado y ha dejado ver lo que fue o lo que será. Esta es la crónica de esos naufragios temporales. De aquellos que caminaron por la niebla y aparecieron en otro siglo o de aquellos que vieron el futuro desde la cabina de un avión. Escuchen bien porque la historia que voy a narrar no está escrita en los libros de texto escolares sino en los márgenes de los informes policiales y en los diarios olvidados de personas que perdieron la razón intentando explicar lo imposible. Todo comienza una tarde calurosa de agosto del año 1901. El sol caía a plomo sobre los jardines de Versalles en Francia. Dos mujeres inglesas cultas y respetables llamadas Charlotte Ann Mabel y Eleanor Jourdain paseaban con la intención de visitar el Petit Trianon. Era un lugar cargado de historia. El refugio privado de la reina María Antonieta. Mientras caminaban buscando el camino correcto, algo en el aire cambió de repente. No fue un cambio brusco como un trueno, sino algo sutil. Una pesadez extraña se apoderó del ambiente. Los pájaros dejaron de cantar y el viento dejó de soplar. Todo quedó en un silencio absoluto y opresivo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ellas describieron después que el paisaje parecía plano. Sin vida. Como si estuvieran caminando dentro de un tapiz antiguo. Vieron a oficiales con casacas verdes y tricornios que no correspondían a la moda de principios del siglo XX. Vieron un kiosco de música que no existía en los mapas actuales y un puente rústico que hacía años había desaparecido. Pero lo más inquietante fue la figura de una mujer sentada en el césped. Sostenía un papel en la mano y vestía un vestido de verano pasado de moda. La mujer levantó la vista y las miró. Su expresión no era de sorpresa sino de una tristeza profunda y vacía. Mabel y Jourdain sintieron un terror irracional. Un miedo que no nacía de una amenaza física sino de la certeza de que estaban pisando un suelo prohibido. De repente un hombre joven con el rostro picado de viruela apareció corriendo y les gritó que se marcharan. Que aquel no era su lugar. El hechizo se rompió. El sonido de los pájaros volvió y el paisaje recuperó su profundidad habitual. Años más tarde, al investigar los archivos del palacio, descubrieron que todo lo que habían visto. Los uniformes. El puente. El kiosco. Todo coincidía exactamente con los registros del año 1789. Habían caminado por los recuerdos de un fantasma o tal vez el tiempo simplemente se había plegado sobre sí mismo. En aquel jardín maldito. Pero si las damas de Versalles fueron afortunadas al regresar a su tiempo, otros no tuvieron la misma suerte. Viajemos ahora a la ciudad de Nueva York. Es la noche de mediados de junio del año 1950. Las luces de Times Square brillaban con la intensidad eléctrica de la posguerra. El tráfico era un rugido constante de bocinas y motores. De la nada, en medio de la calzada, apareció un hombre. No cruzó la calle. Simplemente apareció allí. Estaba completamente desorientado. Miraba los rascacielos y los automóviles con ojos desorbitados por el pánico. Vestía de una manera que provocó la risa de algunos y el asombro de otros. Llevaba una levita negra. Un chaleco abotonado. Pantalones estrechos a cuadros y zapatos con hebillas de metal. Lucía unas patillas largas y pobladas al estilo del siglo XIX. Antes de que nadie pudiera acercarse a ayudarlo o a preguntarle si era un actor de teatro, un taxi lo atropelló violentamente. El hombre murió al instante. El verdadero misterio comenzó en la morgue. Cuando el forense examinó sus pertenencias, encontró objetos que desafiaban toda lógica. En sus bolsillos había monedas antiguas que no circulaban desde hacía décadas, pero que brillaban como si acabaran de salir de la casa de la moneda. Había una factura por el cuidado de un caballo y un carruaje en un establo de la calle Lexington que ya no existía. Una carta enviada desde Filadelfia con fecha de junio del año 1876. Y una tarjeta de visita con el nombre Rudolf Fenz. La policía de Nueva York. Intrigada por aquel enigma.
Inició una investigación exhaustiva. Buscaron en las guías telefónicas y en los registros de desaparecidos del año 1950, pero no encontraron a ningún Rudolf Fenz. Finalmente un oficial tenaz decidió buscar en los archivos antiguos. Encontró a una anciana en Florida que era la viuda del hijo de un hombre llamado Rudolf Fenz. Ella relató que su suegro había salido a dar un paseo nocturno en el año 1876 y nunca había regresado. Desapareció sin dejar rastro mientras fumaba su cigarro. La descripción física coincidía. La ropa coincidía. Rudolf Fenz había salido de su casa en el siglo XIX. Había dado un paso en falso en la acera y había caído 74 años hacia el futuro solo para morir, bajo las ruedas de una máquina que su mente no podía comprender. Su cuerpo quedó atrapado en el depósito de cadáveres del futuro mientras su familia en el pasado lo lloraba sin saber que su tumba estaría separada de ellos no por la distancia sino por el tiempo. El tiempo a veces no te traga sino que te muestra lo que vendrá como una advertencia o una alucinación. En el año 1900, las vacas pastaban donde antes rugían los motores. De repente una tormenta extraña envolvió su biplano. Las nubes no eran grises ni blancas sino de un color amarillo ocre y giraban violentamente. Goddard perdió el control de su nave y cayó en picado hacia la Tierra. Justo antes de estrellarse salió de la tormenta y se encontró volando bajo un cielo azul brillante y un sol radiante. Pero lo que vio abajo le heló la sangre. El aeródromo de Drem ya no estaba en ruinas. Los hangares habían sido reparados y brillaban como nuevos. Había aviones en la pista. Pero no eran los biplanos que él conocía. Eran monoplanos pintados de amarillo brillante. Un color que la Fuerza Aérea no utilizaba en ese momento. Los mecánicos vestían monos azules. Algo inaudito ya que el uniforme reglamentario era marrón. Ninguno de los hombres en tierra pareció notar su avión pasando a baja altura. Goddard volvió a entrar en la nube amarilla y regresó a su tiempo con el corazón golpeándole en el pecho. 4 años después, en el año 1939, estalló la guerra. La Fuerza Aérea Británica comenzó a pintar sus aviones de entrenamiento de amarillo y cambió los uniformes de los mecánicos al color azul. Goddard había visto el futuro del aeródromo de Drem. Había volado 4 años por delante de su propia existencia. Pero no todos los viajes son accidentales. Hay quienes dicen que el ser humano ha intentado forzar las puertas del tiempo con tecnología. En los pasillos sombríos del Vaticano se susurra una leyenda sobre un hombre de fe y ciencia. El padre Pellegrino Ernetti. Un monje benedictino y musicólogo respetado. En la década de los años 50 Ernetti afirmó haber trabajado con un equipo de 12 científicos de renombre. Entre ellos supuestamente el físico Enrico Fermi y Wernher von Braun. Juntos habrían creado una máquina llamada el cronovisor. No era una nave para viajar físicamente. Era una ventana. Una pantalla y un sistema de antenas capaces de captar la resonancia electromagnética que dejan los eventos pasados. Según Ernetti, cada sonido y cada imagen que ocurre en la historia no desaparece sino que queda flotando en el éter como una onda de energía que nunca muere. El cronovisor podía sintonizar esas ondas y reconstruirlas. Ernetti dijo haber visto discursos de Napoleón. Haber escuchado la interpretación perdida de una tragedia romana escrita por el poeta Ennio en el año 169 a.C. E incluso afirmó haber presenciado la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Tomando incluso una fotografía del rostro de Jesús. Una imagen que dio la vuelta al mundo pero que muchos desestimaron como una talla de madera de un santuario italiano. Antes de morir Ernetti se retractó bajo presión de sus superiores. Pero muchos creen que el Vaticano confiscó el dispositivo y lo escondió en las bóvedas secretas. Temiendo que una máquina que pudiera ver el pasado destruyera la privacidad y los secretos sobre los que se cimentan los imperios y las religiones. Si el cronovisor existió significaría que el pasado no está muerto. Simplemente está ahí fuera esperando a que sintonicemos la frecuencia correcta. Y si miramos hacia el otro extremo de la línea temporal encontramos la historia digital de John Titor. En el invierno del año 2000 y el año 2001. En los foros de Internet que eran entonces lugares más inocentes y caóticos apareció un usuario que afirmaba ser un soldado enviado desde el año 2036. A diferencia de los locos habituales, este usuario no hablaba de misticismo ni de profecías vagas. Hablaba de ingeniería.
Publicó planos detallados de su máquina del tiempo. Una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria que utilizaba dos microsingularidades duales. Es decir, dos agujeros negros en miniatura. Titor explicó que había sido enviado al año 1975 para recuperar un ordenador, IBM 5100. Una máquina portátil primitiva que según él poseía una capacidad oculta para traducir lenguajes de programación antiguos. Una función necesaria para evitar un colapso informático en el año 2038. Hizo una parada en el año 2000 por motivos personales. Para visitar a su familia y recuperar fotografías perdidas en la guerra civil que asolaría Estados Unidos en su futuro. Titor describió un futuro sombrío pero creíble. Habló de una guerra nuclear limitada que destruiría las grandes ciudades. De una sociedad que se volvería más agraria y comunitaria. De un mundo donde el agua fresca era el recurso más valioso. Sus predicciones técnicas sobre el ordenador IBM resultaron ser ciertas. Años después, ingenieros de IBM confirmaron que aquella vieja máquina tenía de hecho una función secreta que muy pocos conocían. Titor respondió preguntas durante meses con un tono cansado y técnico. Sin buscar fama ni dinero. Y un día simplemente dijo que era hora de volver a casa. Desapareció de la red y nunca más se supo de él. Dejó tras de sí un rastro de dudas y una comunidad de seguidores que aún hoy analizan cada una de sus palabras, buscando señales de que el futuro que él describió se está cumpliendo. Tal vez John Titor no era un viajero del tiempo. Tal vez era una elaborada obra de ficción creada por una mente brillante. Pero la duda persiste como una astilla en la mente. La posibilidad de que en algún lugar del año 2036 un soldado esté mirando un viejo ordenador, rescatado y recordando el tiempo que pasó con nosotros. Existen otros casos menos conocidos pero igual de perturbadores. Como el incidente de la carretera hacia la abadía de Ales en Inglaterra. Donde 3 cadetes navales en los años 50 escucharon las campanas de una iglesia que ya no tenía campanas, y vieron el edificio tal y como era en la Edad Media antes de que la niebla se levantara y devolviera las ruinas a su estado actual. O la historia de Hopar Borin. Un hombre que apareció en Alemania en el año 1850 hablando un idioma indescifrable y afirmando venir de una parte del mundo llamada Laxaria. Una región que no aparece en ningún mapa de la Tierra conocida. Borin no parecía un loco sino un náufrago. Alguien que había cruzado no solo el tiempo sino quizás las dimensiones. Un viajero que se equivocó de puerta y terminó en una realidad donde su hogar nunca existió. Todas estas historias tienen un hilo conductor. La fragilidad de nuestra percepción. Damos por sentado que el lunes sigue al domingo y que el año que viene seremos un año más viejos. Pero la física moderna nos dice que el tiempo es relativo. Que la gravedad puede estirarlo y que la velocidad puede comprimirlo. Si el universo es una tela, es posible que tenga arrugas. Pliegues donde dos puntos distantes se tocan por un instante. Rudolf Fenz pisó uno de esos pliegues y pagó con su vida. Mabel y Jourdain tuvieron suerte y solo se llevaron un susto y una historia de fantasmas a la hora del té. Godard vio el futuro como quien ve una película antes del estreno. El tiempo no es una jaula cerrada. Es un laberinto. Y a veces sin querer encontramos atajos. Imagina por un momento que estás sentado en tu habitación. Todo parece normal. El reloj avanza. El tráfico suena afuera. Pero entonces notas que la luz cambia. Que el sonido se apaga. Que el aire se vuelve denso y huele a ozono o a polvo antiguo. ¿Te levantarías a investigar o cerrarías los ojos esperando que al abrirlos todo volviera a la normalidad? Los protagonistas de estas historias no tuvieron elección. El fenómeno los eligió a ellos. Tal vez ahora mismo mientras escuchas esto alguien en el futuro está mirando hacia atrás. Hacia este preciso instante. Intentando sintonizar tu realidad con una máquina que aún no hemos inventado. O tal vez alguien del pasado acaba de girar en una esquina equivocada en una calle de Londres victoriano y está a punto de aparecer en tu sala de estar confundido y aterrorizado. La historia de los viajes en el tiempo no es solo ciencia ficción. Es el folclore de la era moderna. Es nuestra forma de lidiar con la mortalidad y con el deseo de corregir nuestros errores. Si pudiéramos volver atrás, ¿qué cambiaríamos?
¿Mataríamos al tirano antes de que ascendiera al poder? ¿Salvaríamos al ser amado que perdimos? ¿O nos daríamos cuenta, como en las tragedias griegas, de que el destino es inevitable y que al intentar cambiarlo, solo conseguimos que ocurra tal y como estaba escrito? John Titor dijo que el tiempo no es una sola línea sino un abanico de posibilidades. Que existen líneas mundiales divergentes. Quizás en otra línea temporal Rudolf Fenz nunca salió de casa esa noche y murió de viejo en su cama en el siglo XIX. Quizás en otra realidad el cronovisor se vende en las tiendas y podemos ver la historia en directo en nuestros salones. Lo cierto es que vivimos atrapados en el presente. Un instante efímero que se convierte en pasado tan rápido que ni siquiera podemos atraparlo. Pero estas historias, estos casos extraños, nos abren una pequeña ventana a la esperanza o al terror de que hay algo más. De que las reglas se pueden romper. De que la realidad es mucho más maleable y extraña de lo que nuestros sentidos limitados nos permiten ver. Nos recuerdan que somos viajeros en una nave que se mueve a través del cosmos a una velocidad vertiginosa hacia un futuro incierto. Y que a veces, solo a veces, alguien se cae por la borda y termina nadando en las aguas del ayer. Estas narraciones quedan aquí flotando, como botellas lanzadas al mar del tiempo, esperando que alguien en alguna orilla lejana las recoja y entienda que no estamos solos en este misterio. Que el tiempo nos conecta a todos. A los vivos. A los muertos. Y a los que aún no han nacido. En una danza eterna y silenciosa. Donde el pasado, el presente y el futuro son solo ilusiones persistentes de una mente que intenta desesperadamente encontrar orden en el caos. Así que la próxima vez que sientas un escalofrío sin razón aparente o veas a alguien en la calle que parece fuera de lugar, no apartes la mirada. Podrías estar presenciando un milagro o una tragedia. Podrías estar viendo a un náufrago del tiempo buscando la orilla. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.